esquina de Donceles y Allende se aprobaron reformas al Código Penal local que permitirán reducir el consumo de alcohol entre los jóvenes. Edwin Hernández es quien nos da la información. Las personas que vendan bebidas alcohólicas a menores de edad en los tianguis de la Ciudad de México o en la vía pública podrán recibir hasta 7 años de prisión. Se trata de una reforma al Código Penal local aprobado por la Asamblea Legislativa. El reformar la fracción tercera del artículo 185 del Código Penal para el Distrito Federal refuerza el marco legal que rige a nuestra ciudad, protegiendo a las y los menores que, al encontrarse en una etapa de formación y definición de su identidad, enfrentan múltiples circunstancias de problemáticas sociales. El legislador detalló que la reforma también impone una sanción económica de hasta 500 días de multa y considera como delito la venta, organización de eventos, reuniones y convivios en la vía pública, con la finalidad de obtener ganancias del consumo de alcohol y drogas a menores de edad, personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o personas que no tienen capacidad de resistir la conducta. El consumo del mismo lleva a los menores a involucrarse en situaciones más fuertes como son el consumo de drogas, terminando la mayoría de las veces involucrados en situaciones delictivas, truncando su desarrollo, su educación y afectando nuevamente la salud y evidentemente su entorno social. Explicó que en la ciudad existen diferentes puntos en los cuales se instalan establecimientos mercantiles que se dedican a vender alcohol sin control alguno, como los tianguis El Salado en Iztapalapa o el de San Felipe de Jesús en Gustavo A. Madero, cuales no respetan la ley y no consideran a la población menor de edad, por lo que ahora la legislación regulará estas acciones en beneficio de la población joven de la capital. Edwin Hernández, 21 Noticias.